Bueno, gracias por la invitación, gracias también a Cristian por invitarme a compartir. Es una alegría para mí poder escuchar los testimonios, poder escuchar a cada uno y lo que Dios está haciendo en la obra de ustedes y en la obra de todos, ¿no? En la vida de cada uno de nosotros, Dios está trabajando. Todos estamos en esta batalla contra el pecado, en diferentes momentos, de diferentes formas, pero estamos todos juntos batallando contra el pecado y avanzando, ¿no? en nuestra vida espiritual. Entonces, lo que vengo a compartir con ustedes es algo que me ayuda a mí en mi vida personal, en mi batalla propia contra el pecado, y justamente también es algo que nos ayuda como iglesia también, y en el compartir con los hermanos aquí donde sirvo yo, que es en José Mármol. Así que bueno, si estamos acá, seguramente queremos crecer, que queremos cambiar, y estás en este grupo con ese objetivo, con el objetivo de poder seguir avanzando, de poder seguir cambiando, de poder seguir creciendo. Y de esto se trata el pasaje que quiero compartirte, que está en Efesios capítulo 4. Así que si tenés tu Biblia, yo te pido que puedas tomar ahí la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y en el capítulo 4 quiero tomar una porción que es del 17 al 32. Por razones del tiempo no la voy a leer, sino que voy a ir comentando a vuelo de pájaro, como solemos decir, algunos aspectos por arriba, pero ir al punto que quiero compartirte en esta tarde. Entonces, el pasaje va a ser ahí Efesios capítulo 4 del 17 al 32, y no nos vamos a mover de ahí, así que podés dejar ahí la Biblia abierta en esa porción. Ahora, yo pensaba, ¿no?, en esto de que todos nosotros queremos cambiar y creemos que Dios nos ha dado en su palabra todos los recursos para que esto pueda ser así. La pregunta es por qué muchas veces fracasamos en avanzar en este proceso, ¿no?, de cambio bíblico. Y la verdad que, bueno, puede haber muchas razones por la cual muchas veces esto no sucede. La verdad que muchas veces quizás pueda ser que decimos que queremos cambiar, pero en realidad no queremos hacerlo. Pero creo que hay dos razones fundamentales por las cuales muchas veces no podemos avanzar en el proceso del cambio que Dios quiere en nuestras vidas. En primer lugar, pienso que muchas veces no cambiamos porque lo intentamos a nuestra manera. Lo intentamos con nuestros medios, lo intentamos en nuestras fuerzas, y la verdad que Dios estableció cómo es la dinámica en la cual el cambio bíblico se da. Y muchas veces nosotros insistimos en nuestras formas, en nuestros métodos y en la manera en que nosotros pensamos que el cambio se da. Ahora, la segunda razón por la que creo que a veces no avanzamos en el cambio en relación con la batalla con el pecado es porque no perseveramos en los métodos de Dios. Entonces, por un lado, quizás estamos intentándolo en nuestros métodos, pero por otro lado, cuando quizás lo intentamos en los métodos de Dios, no perseveramos el tiempo necesario para poder ver esos cambios en nuestra vida. Así que creo que estas son dos razones que suelen suceder en nuestras vidas, que muchas veces nos detienen en poder avanzar para que el cambio sea permanente, ¿no?, y duradero en nuestra vida. Ahora, ¿cómo se da el cambio en la vida de una persona? Y no pretendo en el día de hoy poder abordar todo lo que podríamos decir de esto, y sé que ustedes tienen encuentros regulares donde estudian la palabra y tienen herramientas que Dios les da para poder crecer. Yo simplemente quiero abordar uno de estos aspectos, pero ¿cómo puedo ayudar a otro también, ¿no?, a poder luchar con el pecado de manera bíblica? Bueno, este capítulo 4 de Efesios es clave para simplemente enfocarnos en donde estamos en la porción de la Escritura. Esta carta es escrita por el apóstol Pablo, y vos podés dividir la carta a los Efesios en dos. Una parte doctrinal, que es del capítulo 1 al 3,
donde lo que vos vas a estar viendo allí en el libro es todas las bendiciones que hemos recibido aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo va a exponer en esos primeros 3 capítulos la realidad y la verdadera identidad del Hijo de Dios. Ahora, lo que tenés a partir del capítulo 4 al capítulo 6 es cómo debe andar el creyente en razón a esa obra preciosa que Cristo ha hecho en nuestro favor. Y en esta porción que acabamos de mencionar, del versículo 17 al 32, precisamente el apóstol Pablo va a hablarnos de cómo se da lo que muchas veces llamamos la dinámica del cambio bíblico. Ahí en los capítulos 1 al 3, el apóstol Pablo habló de las bendiciones espirituales que tenemos los creyentes en Cristo Jesús, de la condición perdida en la que andábamos antes de creer en Cristo como nuestro Salvador y cómo Él por gracia, por medio de la fe, nos salvó y nos ha dado una nueva vida y nos ha colocado en la iglesia, que es la familia de Dios. Y ahora entonces, comenzando el capítulo 4, Pablo va a exhortar a estos creyentes que venían de un pasado entregados al mundo y al pecado, a cómo andar de acuerdo a su nueva identidad. Y entonces, mira, de los versículos 17 al 19, tenemos allí lo que vamos a llamar el mandato. El mandato. Fíjate ahí, versículo 17 al 19, el apóstol Pablo comienza diciendo: esto pues digo y requiero en el Señor. Estas palabras que el apóstol Pablo va a utilizar son muy importantes porque él está expresando que lo que va a decir proviene directamente de Dios. Es como si el apóstol Pablo golpeara las manos y dijera: presta mucha atención a lo que te voy a decir. ¿Y cuál es el mandato? Lo que viene a continuación: que ya no andéis como los gentiles. Los gentiles allí está haciendo referencia al incrédulo, aquel que no conoce a Dios, aquel que no es parte de la familia de Dios. Y el apóstol Pablo va a ser muy firme en esto. Y él va a decir: ya no más. De ahora en adelante no deben andar como si no conocieran a Cristo. Y esto nos habla de que creer en Cristo implica un cambio radical en la forma en que vivimos. Venir a Cristo como nuestro Salvador implica una renuncia total a nuestra antigua manera de vivir. Implica un abandono a nuestra vieja vida. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo le está diciendo esto a creyentes? Bueno, el apóstol Pablo le está diciendo esto a creyentes porque él sabe que aún Dios no ha terminado con nosotros. Él sabe que aún batallamos con nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? Con nuestros corazones inclinados al pecado. Él sabe que aún batallamos con los propios deseos pecaminosos de nuestro corazón. Él sabe que aún el pecado nos seduce, aún el pecado nos atrae, aún este mundo nos llama la atención. Y Pablo sabe que aún nuestro peor enemigo está dentro de nosotros, ¿no? Somos nosotros mismos. Es un corazón engañoso y perverso, y por eso el apóstol Pablo les va a exhortar con mucho amor, pero con mucha firmeza: ya no lo hagan más. No anden como el mundo anda. Ahora, ¿y cómo anda el mundo? Bueno, todos nosotros lo sabemos, ¿no? Todos nosotros lo sabemos porque hemos estado allí. Y lo que va a hacer el apóstol Pablo precisamente va a describir cómo es que el mundo anda. Y yo simplemente voy a ir rápido mencionando algunos principios, pero el mundo lleva un estilo de vida vano. Dice ahí el texto que andan en la vanidad de su mente. En segundo lugar, el mundo lleva un estilo de vida privado de luz. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. El pecado ha dañado la mente, ¿no? del ser humano, y entonces
andan de acuerdo a aquello que piensan. Fíjate, el mundo lleva un estilo de vida lejos de la vida de Dios, dice, ajenos de la vida de Dios, no solo de la vida porque Dios es vida, sino de todo aquello que tenga que ver con Dios. ¿Y cuál es la razón? Mira el texto, dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El problema del ser humano es un problema del corazón. El problema no son las circunstancias, el problema no es el entorno, aunque el entorno y las circunstancias pueden presentarnos la oportunidad. El problema está en nuestro propio corazón. Y entonces Pablo dice, esta es la razón, la dureza del corazón. Y esa palabra dureza es una palabra muy particular porque se utilizaba para describir una piedra que era más dura que el mármol. De esa palabra viene nuestra palabra osteoporosis. No sé si escuchaste hablar de esa palabra, pero que justamente son esas callosidades que se forman, por ejemplo, cuando se fractura un hueso, se hace un callo y se produce algo que es sumamente duro, muchas veces más duro que el mismo hueso, y la osteoporosis tiene que ver con estas calcificaciones también, pero la palabra indica entonces algo realmente duro. Entonces, ese es el problema nuestro. Es un problema del corazón. Es un problema que está dentro de nosotros mismos. Y Pablo describe cómo vive este mundo. Fíjate, lleva un estilo de vida vano, lleva un estilo de vida privado de luz, lleva un estilo de vida lejos de Dios. En cuarto lugar, fíjate, lleva un estilo de vida entregado al pecado. Mirá cómo continúa ahí el versículo 19, porque Pablo dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron. Entonces podés ver acá un proceso. Hay un corazón duro, pero este corazón comienza a perder la sensibilidad. Y entonces ahora llega al punto en el cual se entrega. Se entrega deliberadamente al pecado. Y se entrega, y ahí menciona estas palabras, ¿no? Que dice ahí la lascivia, que habla de libertinaje total de todo tipo, habla para cometer con avidez, con desenfreno, toda clase, sin excepción, de impureza. Y este era el estilo de vida que llevaban los efesios antes de llegar a Cristo. Sabés que el entorno y el contexto de Éfeso era realmente muy inmoral, porque en aquella sociedad y en aquella cultura y en torno a la iglesia de Éfeso se practicaba, por ejemplo, la idolatría. Había un templo donde había una diosa, la diosa Diana, y en torno al templo se practicaba la prostitución sagrada. Entonces la inmoralidad sexual estaba enraizada con la cultura, con la religión. Entonces podés imaginarte el entorno que es muy parecido al entorno en el cual vivimos nosotros. Y entonces este es el estilo de vida que estos hermanos de Éfeso llevaban antes de conocer a Cristo. Ahora, Pablo les dice, ya no vivan más de esta manera. Y quiero decirte, el mandato tiene que darte esperanza. Porque si está el mandato allí, quiere decir que en Cristo es posible obedecer. Dios no va a pedirte nada que en su gracia no puedas hacer. Entonces, quizás vos digas, sí, esto es lo que yo quiero hacer. Y está perfecto, este es el mandato y yo entiendo que no debo andar más de esta manera, pero me cuesta, siento que no puedo. Bueno, si está el mandato, quiere decir que es posible. Y esto tiene que darte esperanza, porque si Pablo está diciendo, ya no andes más como antes andabas cuando no conocías a Cristo, quiere decir que ahora sí podés obedecer. Ahora que estás en Cristo, sí podés decir no al pecado. Y este es un gran punto de partida en nuestra victoria ante el pecado. Porque una de las cosas que Satanás va a hacer que creas
es que es imposible. Y hay algo que Fernando se cansó de repetir en todo el tiempo en el cual estuvimos compartiendo, es que en Cristo es posible el cambio. Y eso es verdad. Por eso está el mandato. Pero el apóstol Pablo es muy práctico. El apóstol Pablo no te va a dejar solo con el mandato y te va a decir, mira, esto es lo que no tenés que hacer, no tenés que andar más como antes andabas, no tenés que pensar más como antes pensabas, no tenés que mirar más lo que antes mirabas, no tenés que ir más a donde antes ibas, no andes como el mundo anda. Él te va a decir la manera en la cual esto es posible. Y eso es lo que vos tenés del versículo 20 al versículo 24. ¿Cómo hacemos para no andar como un incrédulo? ¿Cómo puedo hacer para dejar de andar como antes andaba? Bueno, mira, 4 cosas. En primer lugar, para vivir un estilo de vida nuevo, debemos nacer de nuevo. Este es el punto de partida. Y esto es lo que Pablo va a decir del versículo 20 al 21. Lo resumo, pero lo que Pablo está diciendo allí es precisamente que ahora, ¿sí?, es necesario nacer de nuevo. Y esto es lo que dice, fíjate, del 17, ahí del 20 al 21, perdón, dice, mas vosotros, esto marca un contraste. Está marcando un contraste entre la manera en que el mundo anda y entre el incrédulo, el que no conoce el amor y la gracia de Dios, y la iglesia, los hermanos de Éfeso. Y le va a decir, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En resumen, lo que el apóstol Pablo está diciendo, ustedes que han conocido a Cristo, esta no es la forma en la cual han sido enseñados. Entonces, el primer punto para poder vivir un estilo de vida nuevo es nacer de nuevo. Y esto es solo posible mediante la fe en la persona de Cristo Jesús. Esto implica creer que estoy perdido. Implica creer y reconocer que el pecado me separa de Dios y me condena, pero que Cristo Jesús fue enviado por Dios, el Hijo de Dios, a una cruz, a morir por mi pecado, a resucitar de entre los muertos, venciendo a Satanás, venciendo la muerte, venciendo el pecado, y es el único capaz de perdonar mi pecado y darme vida eterna. Ese es el punto de partida. Si queremos dejar de andar como el mundo anda, es necesario nacer de nuevo. Si no empezamos aquí, no podemos avanzar. No hay posibilidad de un cambio verdadero y permanente si no hemos nacido de nuevo por medio de la fe en Cristo. Lo único que quizás podamos lograr es cambiar cierto comportamiento externo que no va a ser permanente y mucho menos duradero. Se necesita un cambio del corazón, porque allí está el problema. El problema no es un problema de conducta, el problema es un problema de corazón. Y eso solo Cristo lo puede transformar. Entonces, yo no te conozco, yo he escuchado algunos testimonios, pero si estás por primera vez o si no has nunca depositado tu fe en Cristo para salvación, allí tenés que comenzar. Pero fíjate que el apóstol Pablo va a avanzar y este es el punto central de lo que yo quiero compartirte y lo que vamos a llamar la dinámica del cambio bíblico. Y este es el proceso. Y mira, el primer aspecto en relación con la dinámica del cambio bíblico, decimos que para poder vivir un estilo de vida nuevo, además de haber nacido de nuevo, ese es el punto de partida, debemos despojarnos del viejo hombre. Eso es lo que dice el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. No voy a entrar en detalle de todo lo que este texto dice, pero podemos hacerlo muy simple. Hay cosas a las cuales debemos decirle no. La idea acá, muy gráfica, es la de quitarse una ropa sucia. Mira, esto implica
una determinación personal. Nadie lo puede hacer por vos. Esto es algo en el cual debes ser responsable y en el cual tenés que asumir esa responsabilidad. Mira, hay personas que te van a alentar, hay personas que van a estar ahí, hay personas que te van a llamar, hay personas que te van a estar dando esperanza constantemente, hay personas que te van a impulsar pero no pueden tomar la decisión por vos. Acá está el mandato de despojaros del viejo hombre. Hay cosas que quitar. Entonces, algo está mal y yo debo quitar. Este es el primer principio. Yo debo identificar qué pecados en mi vida están mal, qué es lo que Dios no quiere en mi vida, y yo debo tomar la determinación de decir no, de despojarme, de ser radical en esto. Y quizás tenga que ser bien firme en las medidas que tome y sobre todo al principio. Yo no puedo acá estar negociando, yo no puedo acá estar, yendo a medias, yo debo ir por todo. Y a veces puede ser un poco exagerado en esto y está bien. Ser radical en lo que tengas que hacer, ser radical en cortar con ciertos hábitos, con ciertas conductas, con ciertas compañías, con ciertos lugares, a exponerte a ciertas cosas. Esto implica decir no. Y esto es posible, porque Dios te lo está pidiendo por medio de su palabra. Entonces, en el poder de la gracia de Dios y por medio de su Espíritu, vos podés decir no. Vos podés decir no. Entonces, este es el primer componente o el primer aspecto de lo que llamamos la dinámica del cambio. Hay algo que está mal y es necesario quitar. Ahora, claramente, esto decíamos es algo de cada día y entendemos que el cambio no es un evento, el cambio es un proceso y tenés que estar dispuesto a eso. Queremos las cosas rápidas y queremos las cosas ya, pero de alguna manera Dios recibe gloria en los procesos. Y entonces el cambio bíblico es un proceso y te guste o no, y quisieras hacerlo más rápido, más fácil o distinto, Dios diseñó que sea de esta forma. Esto es un proceso de cada día. Y quiero decirte, no son los grandes eventos o los grandes momentos o las grandes decisiones las que van a hacer una diferencia en tu vida. Son los pequeños pasos de cada día. Son las pequeñas decisiones y las pequeñas cosas a las que vos vas a decir que no. Son las pequeñas actitudes que parecen insignificantes. Son los pequeños pasos que parece que no los notás. Son los pequeños pensamientos que vas dejando de lado, que parece que no es nada. Pero quiero decirte, esos son los pasos más importantes. No es una gran decisión, no es un gran momento en algún tiempo. No. Es una decisión constante de cada día en las pequeñas cosas donde se va avanzando en la vida cristiana. Entonces, el primer componente, hay algo que está mal a la luz de la palabra de Dios y hay que quitar. Cada uno de nosotros puede identificar esto y hay mucho de eso en todas nuestras vidas, así que hay trabajo allí por delante. Ahora, en segundo lugar, para vivir un estilo de vida nuevo, debemos renovar la mente. Y este es el segundo componente de la dinámica del cambio. Fíjate cómo lo dice el apóstol Pablo. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, versículo 23. Esa y está uniendo el concepto anterior. Quiere decir que si vos te quedás solamente en el primer aspecto de la dinámica, está incompleto. Y quizás en esto hemos sido buenos, y quizás hemos sido radicales, y hemos sido tajantes, y hemos dicho no, pero nos hemos quedado ahí, y nos hemos estancado, y hemos vuelto atrás. El tema es que allí hay una I que te está diciendo, hace falta otro componente para seguir avanzando en el crecimiento y en el abandono del pecado. Y lo que es importante es lo que sucede a nivel de la mente. Y cuando hablamos de mente, hablamos también de corazón. En la Biblia, el corazón es la sede de los afectos, de los pensamientos y de la voluntad. Es el hombre interior. Entonces, renovaos en el espíritu de
vuestra mente. La idea de renovaos nuevamente no es un evento, es una acción continua. Constantemente, día tras día, vez tras vez, se necesita renovar la manera en la cual pensamos. Pero fíjate, esto no es superficial. Esto es bien profundo, dice en el espíritu de vuestra mente. No está hablando así de pensamientos superficiales, sino en la parte más elevada de la mente, en aquello que da a la mente su inclinación, en aquello que regula y controla la mente. Se requiere una renovación de lo más profundo del corazón. Ahora, esto no quiere decir que estamos hablando, al hablar de corazón, por eso es importante esto, que tiene que ver meramente con nuestras emociones. Un cambio a nivel de las emociones suele ser un cambio superficial y momentáneo. El cambio debe ser en relación con la manera en la cual yo estoy pensando, más allá de lo que yo estoy sintiendo. Esto es muy importante. Por lo general, tendemos a guiarnos por lo que sentimos y hago o dejo de hacer según lo que siento. Y en la batalla contra el pecado, esto es crucial, porque si yo me dejo guiar por lo que siento, no voy a ir en un buen camino. Voy a ser lo más parecido a una montaña rusa y a veces ni siquiera eso. Yo debo trabajar a nivel de la convicción de lo que estoy pensando, más allá de lo que estoy sintiendo. Entonces, yo necesito renovar la mente. Yo necesito renovar la mente. Hasta que yo no piense distinto en relación a lo que está pasando, va a ser muy difícil que el cambio se dé. Entonces, yo necesito preguntarme qué estoy pensando en relación con Dios. ¿Qué estoy pensando en relación a esta situación? ¿Qué estoy pensando en relación conmigo mismo? ¿Qué estoy pensando en relación con otro, en relación con la palabra de Dios, en relación con la iglesia? ¿Qué es lo que estoy pensando? Porque yo actúo de acuerdo a lo que pienso. Y si yo estoy pensando de forma equivocada, yo voy a actuar de forma incorrecta. Entonces, renovar la mente implica desechar los pensamientos que no son acordes a la palabra de Dios y pensar bíblicamente. Hay algo que estoy pensando mal y yo necesito pensar bien. Y esta es la batalla es allí. La batalla es en lo más profundo de nuestro corazón. La batalla es allí en lo más íntimo, en el espíritu de nuestra mente. Entonces, primer componente de la dinámica del cambio, hay algo que quitar. Hay algo que quitar y yo debo ser radical, yo debo ser firme. Y Dios me ha dado un espíritu de dominio propio, dice la palabra de Dios. Y en su gracia, por medio de su espíritu y de todos los medios de gracia, hablamos del cuerpo de Cristo y todas sus dinámicas necesarias, yo puedo decir no. Ahora, yo debo pensar distinto. Si yo no renuevo la mente, yo no voy a poder decir no. Por ejemplo, hasta que yo no entienda el valor de pasar cada día un tiempo significativo a la luz de la palabra de Dios, hasta que yo no entienda lo vital que eso es, hasta que yo no piense de acuerdo a la escritura en relación al valor de la palabra, la suficiencia de la palabra, siempre va a haber otra cosa que hacer en ese tiempo. Entonces yo necesito pensar correctamente, pero el tercer componente, fíjate, versículo 24, ahí tenés otra I que te está uniendo estos principios. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, el tercer aspecto de la dinámica del cambio tiene que ver con reemplazar el pecado por la justicia de Dios. Hay algo que está mal que yo necesito quitar. Mientras tanto, yo necesito seguir renovando mi mente conforme a la verdad, pero yo no puedo quedarme allí. Yo necesito ahora vestirme del nuevo hombre. ¿Y qué implica esto? Bueno, yo necesito poner algo allí. Yo dejo un hábito pecaminoso,
Yo pienso bíblicamente en relación con lo que Dios dice de este hábito y yo entiendo ahora la importancia de este nuevo hábito piadoso que Dios me pide que yo obedezca y en el cual yo debo vivir. Y ahora yo me visto de la justicia de Cristo. Es decir, yo comienzo a practicar y yo comienzo a vivir esto que Dios me pide que viva. Entonces, quitar, renovar, poner. Quitar, renovar, poner. Cada día, desde temprano, desde que me levanto hasta que me acuesto, estoy despojándome, estoy renovando mi mente, estoy vistiéndome de hábitos piadosos. Ahora, claramente, vuelvo a enfatizar esto, porque andar un estilo de vida nuevo es posible. Es posible abandonar el pecado. Es posible tener victoria y lo hemos escuchado en los testimonios de hoy, ¿no? Y cada uno de nosotros podría dar testimonio de la obra de Dios en nuestras propias vidas. Es posible no andar como antes andábamos cuando no conocíamos a Cristo. Ahora, para que el cambio sea real, es necesario entonces que podamos perseverar en esta dinámica del cambio. Hay cosas que quitar, hay una mente que renovar y hay cosas que poner. Entonces la pregunta es, ¿qué debo quitar definitivamente de mi vida? ¿Qué estoy pensando mal y que debo pensar bíblicamente? ¿Qué debo poner allí contrario a lo que he quitado? Y debo perseverar. Y sabes, esto es un acto de fe. El cambio bíblico requiere fe. Vos tenés que creer que el modelo de Dios es el que funciona. Y justamente la perseverancia en los métodos de Dios está ejercitando tu fe. Y estás depositando tu confianza en el plan de Dios para el cambio bíblico. Ahora fíjate, Pablo te da el mandato y te dice, no andes más como antes andabas. Luego te da la manera. ¿Cómo hago eso? Bueno, esta es la dinámica. Hay que despojarse, hay que renovarse y hay que vestirse. Y ahora él te va a dar algunos modelos. Él quiere ser aún más práctico. Y él dice, por si todavía no quedó claro lo que estoy diciendo, quiero darte algunos ejemplos. Y esto es lo que Pablo va a hacer a continuación. Fíjate entonces allí el modelo, y los tenés ahí del 25 al 32, pero fíjate que Pablo va a concluir la idea cuando dice, por lo cual. Está llegando a la conclusión y lo que va a hacer ahora es ejemplificarte esto de forma práctica, cómo se ve. Y te menciono alguno para cerrar un poco y ya ir terminando lo que tenía para compartir en esta noche. Mirá cómo dice ahí el versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Vos allí tenés la dinámica del cambio aplicada a un caso de alguien que es un mentiroso. Este fue un mentiroso toda su vida. Esta es la manera que aprendió a vivir. Esto está tan arraigado a él que no puede decidir hacer ningún negocio, hablar con su esposa ni con sus hijos sin decir una mentira. Él ha aprendido que a través de la mentira ha obtenido ciertos beneficios, ha podido escapar de ciertas situaciones y él se ha acostumbrado a mentir para obtener, quizás para zafar o lo que sea, pero así vivía antes de Cristo. Y ahora llega Cristo. Ha creído en Cristo como su Salvador y entiende, ¿no? que Dios quiere que él viva en santidad. Pero ¿sabes qué sucede? Él sigue mintiendo. ¿Y por qué sigue mintiendo? Y porque el pecado muchas veces genera patrones muy arraigados en nuestra vida que son difíciles de quitar y que implica entonces un proceso. Y entonces fíjate la dinámica, hay algo que quitar. ¿Y qué es lo que hay que quitar? La mentira. Y él dice, desechando la mentira. Hay que quitar y no podemos seguir mintiendo. Ahora que somos hijos de Dios, tenemos que ponerle un rótulo bíblico a lo que estamos haciendo. Y Dios lo llama pecado. Y Él dice, la mentira es pecado. Entonces, está mal. Esto hay que quitar.
En la vida del cristiano la mentira no va más. Esto hay que quitar, está claro, despojémonos de la mentira, pero no alcanza con no decir nada. Vos podrías decir, bueno, yo dejé de mentir porque simplemente no estoy mintiendo, pero en realidad solo va a faltar un poco de tiempo para que ese hábito pueda volver. Lo que esta persona debe hacer ahora es que sigue, hablar verdad. Hay algo que poner. Yo no solo debo quitar la mentira, sino yo ahora debo decir la verdad. Y voy a decir la verdad aunque no me la pregunten. Porque yo podría, con el silencio, como decimos, ¿no? El que calla otorga. Y yo no podría no ser honesto en mi silencio y decir, no estoy mintiendo. Entonces, para desarraigar la mentira de mi vida, yo no solo debo dejar de mentir, yo ahora debo tomar un compromiso por hablar la verdad. Y quizás mi esposa no me pregunte si miré a alguna chica en el trabajo. Yo voy a hablar la verdad. Y aunque ella no me pregunte, yo podría no decir nada y no estaría mintiendo. Bueno, en realidad sí, porque no mentir es decir la verdad. Yo tendría que hablar con mi esposa y confesarle mi pecado de lujuria y ser honesto con ella y decirle, ¿sabes qué? He pecado contra Dios y he pecado contra vos. He fallado al pacto matrimonial. Te voy a decir la verdad de lo que hoy pasó en el trabajo. Entonces, hay algo que quitar y es la mentira. Hay algo que poner allí y es la verdad. Pero hay algo que yo tengo que entender. Yo necesito renovar la mente y es el principio que Pablo dice ahí. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque somos miembros los unos de los otros. La mentira destruye la unidad. La mentira destruye en este contexto la iglesia del Señor. No puede haber unidad donde no hay confianza. Y no puede haber confianza donde hay mentira. Hasta que yo no entienda que la mentira destruye el matrimonio, que la mentira destruye mi familia, que la mentira destruye el cuerpo de Cristo, yo voy a pensar de la mentira, bueno, es una mentira piadosa. Bueno, todos lo hacen, no está tan mal. Entonces, fíjate cómo opera la dinámica del cambio. Yo debo entender que hay algo que quitar. Yo debo renovar mi mente en relación a lo que pienso de eso y yo debo pensar bíblicamente y yo ahora debo poner lo que Dios quiere que ponga, que quiere andar en verdad. Otro ejemplo simple y concluyo con esto. Fíjate el versículo 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hay algo que está mal. Mira, acá no es un cleptómano, ¿no? Esta persona no es un enfermo. Esta persona tiene un problema en su corazón. Y el problema de su corazón se llama pecado. Y quiero decirte, esto es lo más esperanzador que hay. A veces tenemos miedo de llamar al pecado pecado, pero si el problema de tu corazón es el pecado, hay esperanza porque Cristo murió por el pecado. Entonces a mí me gusta llamar al pecado pecado y a lo que me sucede ponerle nombre bíblico. Entonces acá lo llama robo. Y esta persona es un ladrón. Y Pablo está hablando con creyentes. Quiere decir que acá hay un hombre que en su vieja vida robaba. Yo no sé qué hacía, pero podemos imaginarlo. Quizás alguno de nosotros hemos estado allí. Entonces, este es un ladrón y ha creído en Cristo y parece que sigue robando. Y Pablo va a decir, mirá, el que robaba ya no lo haga más. Ahora que sos un hijo de Dios, no tenés que robar. Ahora, no importa, esto no tiene que ver con la situación económica que estamos viviendo, esto no tiene que ver con la desigualdad social. Pablo no pone ninguna de esas cosas alrededor. Pablo dice, el que robaba no puede hacerlo más. Ahora que es un hijo de Dios, no hay lugar para el robo en su vida. Perfecto, hay algo que quitar, entiendo que está mal, esto debo dejar de hacerlo. Pero fíjate, ¿qué es lo que debo hacer? Sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Si el ladrón se queda simplemente sin robar, solo es cuestión de tiempo para que vuelva a hacerlo, ¿no? Lo que necesita ahora es trabajar, de lo que sea. Mira, no importa si es poquito lo que se gane, si es mucho lo que se gane, si implica un sacrificio grande,
inclusive, mirá, no importa si no hay paga. Lo que tenés que hacer ahora es trabajar. De lo que sea, como sea, vamos a trabajar. Esto es lo que vamos a hacer. Dios nos dio una salud, nos dio un cuerpo, nos dio 2 manos. Vamos a hacer lo bueno con nuestras manos. Hay algo que quitar, hay algo que poner. Ahora, ¿cuándo un ladrón deja de ser ladrón? ¿Cuándo deja de robar? No. Habría muchas razones por las cuales esa persona dejó de robar. Quizás está privado de la libertad y no puede robar. Quizás en este momento no es muy conveniente robar y se ha tomado una tregua. Pero un ladrón deja de ser ladrón, obviamente, cuando conoce a Cristo como su Salvador, pero cuando ahora deja de robar y ahora trabaja, pero no solo eso, porque hay gente que trabaja y roba mucho también, ¿no? Él debe entender la razón por la cual trabaja. Y ahí está el para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Sabes cuál es el problema del ladrón? El problema del ladrón es la codicia del corazón. Es que quiere lo que el otro tiene y él no tiene. O quiere más de lo que tiene. Es un problema del corazón. ¿Y cómo desarraigas la codicia del corazón? Siendo generoso. Entonces Pablo dice, hay algo que quitar, hay algo que poner y hay algo que vos debes entender. Debes entender que no trabajás para vos. No trabajás para una vida más cómoda. No trabajás para tener un mejor pasar por este mundo. Bueno, sí, hay cosas que cubrir, hay necesidades básicas que necesitamos cubrir, hay una familia que sostener, hay hijos que mantener, hay cuentas que pagar, perfecto, pero hay un propósito por el cual vos y yo trabajamos, y es para compartir con el que no tiene. Y entonces, cuando yo comprendo la razón por la cual trabajo, y yo voy al trabajo con este objetivo en mente, para poder dar. Y yo comienzo entonces a practicar la generosidad. Te puedo asegurar que a lo largo del tiempo esa persona no va a robar más. Va a convertirse en alguien generoso, que no está pensando la forma de ganar un poco más, de obtener un poco más, de sacarle algo al otro, sino al contrario, de darle. Entonces, esta es la dinámica del cambio y quiero dejarte esta herramienta que le llamamos, ¿no?, de los medios de gracia que Dios nos da para cambiar y que es la manera bíblica en la cual podemos ser transformados conforme a la imagen de Cristo. Déjame concluir, menciono 7 principios que quizás podés anotar para tener presente en este tiempo. En primer lugar, reconoce el pecado que hay que quitar y abandonarlo. En segundo lugar, cambia la forma equivocada de pensar y pensar bíblicamente. En tercer lugar, descubrí la alternativa bíblica. Establece bíblicamente de qué tenés que vestirte. Te doy otro ejemplo simple. Efesios 5, continúa Pablo hablando de esto. Versículo 3, dice así, mirá. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. Está hablando ahí de todo un contexto y una connotación de inmoralidad, sino antes bien acciones de gracias. Pues, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Todo. Hay algo que quitar. ¿Qué es lo que hay que quitar? La inmoralidad sexual. En pensamiento, en palabras, ya sean chistes, lo que fuere, lo que estoy mirando, y que hay que poner gratitud. Y vos decís, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Todo. ¿Sabés que la inmoralidad sexual tiene que ver con la ingratitud? Tiene que ver con la lujuria, tiene que ver con esa codicia de querer lo que uno no tiene y de no estar satisfecho con lo que Dios le ha dado a uno. ¿Y de qué manera uno desarraiga la lujuria? Cultivando un corazón agradecido. Agradecido por lo que Dios te ha dado en todos los aspectos. Es una de las maneras de poder destruir, ¿no?, ese corazón idólatra. Entonces, descubrí la alternativa bíblica. En cuarto lugar, estructurate para el cambio. Cuando hablamos de estructurarte para el cambio, decimos, tenés que obstaculizar
todo aquello que te permita la mala conducta y tenés que facilitar todo aquello que te permita el buen hábito. Entonces vas a estructurarte para el cambio. El ambiente, las actividades, las asociaciones, todo tiene que estar coordinado en este deseo de cambiar. Un ejemplo, si la televisión es un problema en tu cuarto, sacala, obstaculiza. Si vos cada vez que te acostás en tu cama agarrás el control y empezás a mirar cosas que no tenés que mirar, sacá la tele de tu cuarto. Esa sería una manera de obstaculizar el mal hábito. Y agarrá un buen libro cristiano, tu Biblia, tu devocional, y ponelo en la mesita de luz. Estás facilitando lo que querés hacer. Entonces te acostás en tu cama, te dan ganas de mirar lo que no tenés que mirar, pero la tele no está, y tenés al lado de la mesita de luz la Biblia, un buen libro, tu devocional. Bueno, has facilitado de alguna manera el cambio. Quinto lugar, conseguí la ayuda de otros, es lo que están haciendo acá. El cambio bíblico requiere de otros, no podemos solos, y este es un gran principio. Sexto, enfócate en tu relación con Cristo. El enfoque no tiene que ser que mi problema desaparezca. El enfoque no debe ser que mis circunstancias cambien. Queremos eso, pero ese no es el enfoque. El enfoque es que Dios sea glorificado. Y Dios se glorifica muchas veces en el proceso. Y el cambio es lento, pero puede estar trayendo mucha gloria a Dios. Entonces, el enfoque debe ser la gloria de Dios. Y por último, practicar. Así como los malos hábitos no los hemos ejercitado y se han arraigado en nosotros, los buenos hábitos necesitan práctica. Así que bueno, creo que me he extendido un poquito más del tiempo, pero gracias por la atención y espero que la palabra de Dios pueda ser de bendición para cada uno de ustedes.